Mi hermano, tenga su Biblia abierta en Primera de Juan. Y tanto Primera de Juan como el Evangelio de Juan son libros escritos por el apóstol Juan, que Juan escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, el Evangelio de Juan y Apocalipsis. Era el discípulo amado. Y esta carta tiene un propósito. Si ustedes buscan en el capítulo 5, versículo 13 de esta carta de Primera de Juan, dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta carta fue escrita para ti y para mí, hermano, para que tengas seguridad de salvación, para que sepas que tienes vida eterna. No dice que tendrás vida eterna, sino que tienes vida eterna, que tenéis vida eterna. Igualmente, en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio de Juan, en Juan 20, versículos 30 y 31, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Con qué propósito? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ambas cartas es sobre seguridad de salvación, que teniendo a Cristo tenemos la vida eterna. No para que estemos inseguros, sino seguros de que nadie nos arrebatará de la mano de Dios, porque la sangre de Cristo nos ha hecho pasar de muerte a vida. Y hoy vamos a ver el primer capítulo de Juan, de Primera de Juan. Y en este pasaje vamos a ver que gracias a Cristo tenemos comunión entre los hermanos. Gracias a Cristo podemos tener una fraternidad, un colegio de abogados, un colegio de médicos, un sindicato de obreros, un frente estudiantil, un gremio de industriales, un gremio de cualquiera que sea, podrá estar unida en torno a intereses, pero la Iglesia de Cristo es la única que que tiene comunión gracias a la sangre de Cristo. Y nosotros estamos aquí de la manera más diversa. Estamos reunidos aquí no en base a intereses, sino gracias a Cristo. Nosotros estamos aquí reunidos, gente de diferentes condiciones escolares, de diferentes condiciones de casa, de humildes, otros menos humildes, o han tenido una mayor estabilidad laboral o económica. Venimos de diferentes culturas, de diferentes razas, pero en Cristo somos uno solo. Una comunión, porque tenemos como común denominador el Señor Jesucristo. Porque si no fuera por Cristo, no nos podemos entender. No nos podemos entender ticos con panameños, con salvadoreños, con colombianos, con venezolanos, con argentinos. Oye, eso sería una ensalada, un batido, que no hay manera de que salga una unidad ahí. Pero gracias a Cristo podemos tener una misma mente, un mismo hablar y un mismo parecer. Y eso es lo que él trata aquí, el apóstol Juan, en estas primeras líneas, que gracias a Cristo tenemos comunión. Y veamos tres aspectos de esta comunión. En primer lugar, porque solo Cristo produce la unidad. Produce la unidad. Y veamos el versículo 1 al 4. Miren qué manera. Dice: lo que era desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo ya Cristo era. Acuérdense que Juan dice, el Evangelio de Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14 dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo era desde el principio, desde antes de toda la creación ya el Señor estaba. Y dice que lo que hemos oído, el apóstol Juan va a decir aquí que él fue testigo presencial de la vivencia con ese Verbo, con el Señor Jesús. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado,
No fue una ocasión, no, contemplado es que tuvo tiempo suficiente para lidiar con el Señor y palparon nuestras manos, el sentido del tacto, tocante al verbo de vida. El apóstol Juan está diciendo que lo que estoy hablando, soy testigo directo del Señor. El verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos que la vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna porque Cristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Sin Cristo, ¿cómo estamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Cristo vino a nosotros, vino la vida. Vida, Cristo es vida. Verso, estamos todavía, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cristo, la vida, se manifestó. Verso 3, lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, otra vez está diciendo lo mismo. Como diciendo, estoy diciendo algo que tuve experiencia de primera mano. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión, aquí se usa la palabra comunión, que es unidad. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Nosotros tenemos una comunión porque el común denominador de nosotros es Cristo. Eso es lo que permite que nos unamos, nos estrechemos, que hayamos vínculos y con Cristo, la sangre de Cristo nos une, que es una sangre más fuerte que la sangre de papá y mamá. Más fuerte que la sangre de Cristo, jala más. Porque todos nosotros hemos sido sellados por la presencia del Espíritu Santo. Y bendito sea esa comunión. Y la palabra comunión, porque también antes de decir la definición de comunión en la Biblia, Cristo cuando estaba en el monte de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, Él oró para que se diera esa comunión. Y búsquense Juan 17, 21 al 23, el Evangelio de Juan. Juan 17 dice, vamos a leer desde el 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Está refiriéndose a nosotros. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nosotros somos uno en Cristo. Por el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros somos uno, unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y cuando la gente ve la unidad de la iglesia, el amor de la iglesia, ellos sienten atraídos por esa comunión. El amor entre hermanos es un testimonio elocuente de que Cristo vive en nosotros. Un compañero de universidad que después resultó con el tiempo que fue con cuñado, porque la hermana de él se casó con mi hermano. Una vez saliendo de la universidad, porque yo nunca vi mi facultad de Derecho como mi alma mater. Él no era era mi madrastra, pero no mi madre. Y yo iba después de ese trabajo, cansado, a estudiar, a escuchar a esa hora, después su más cheque, y a sentarme a escuchar un curso, pues, de Derecho. Me sentaba ahí de mala gana y estaba totalmente aturdido después de las horas laborales. Pero una vez mi compañero de trabajo, de clase, me dice, Ricardo, vamos a ver si le dejamos a mi hermana una cosa ahí que está saliendo de la iglesia. Y por primera vez yo fui a una iglesia evangélica. Y ya había terminado el culto y estaban conversando. Y era tan ameno y tan alegre, tan festivo el momento en que ellos estaban platicando con tertulias y risa. Y yo me sentía atraído por la comunión de ellos, por la fraternidad que habían de ellos, no las caras amargadas ya de la facultad, de los incendiarios eso. Y yo te digo que
a mí me llegó. Y no escuchaba ninguna palabra, solamente viendo la comunión de los hermanos. Y Pablo lo dice también, que Dios añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos por el testimonio de amor que había en la iglesia. Cómo se ayudaban los unos a los otros, cómo se abrazaban. Porque el Señor va a usar a los hermanos para darle soporte uno al otro. Nosotros tenemos que apoyarnos, sobrellevar las cargas los unos a los otros, orar los unos por los otros. Tenemos que satisfacer las necesidades. Amar es satisfacer necesidades. Y la iglesia, en verdad, es una comunión de hermanos. Y tiene que ser así, porque cuando estamos en la iglesia, estamos en un pedazo de cielo, que no lo vamos a encontrar allá afuera, no lo vamos a encontrar en una empresa, en un trabajo, donde va a haber un jefe amargado, donde va a haber murmuración, zancadilla, serruchadera de piso, estoy hablando, traspiés, traiciones. Sin embargo, la iglesia es un escenario de amor. Escenario de amor. Siempre yo busqué una verdad y la encontré con mi Señor y con la comunión de mis hermanos. Y así debe ser. La comunión entre tú y yo es posible porque tenemos comunión con Cristo. Y ahora, busquemos ahora 1 Corintios, que es una gran definición de lo que es la unidad. 1 Corintios 1:10, ¿qué dice? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, unidad en el hablar, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo es posible eso? Que nosotros que venimos de diferentes lugares, de diferentes culturas, diferentes crianzas, podemos tener una misma mente, un mismo hablar y un mismo parecer. Solamente sometiéndonos a una autoridad superior a nosotros, que es Cristo y su palabra. Y por eso tenemos, no como exigencia de la Iglesia Bautista del Dorado, que tienes que discipularte. Es que la orden de Cristo es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí, ¿por qué tenemos una misma mente, un mismo hablar y un mismo parecer? Porque estamos cuadrados con una misma palabra. Y la palabra es Dios mismo gobernando su iglesia para tener una misma mente, un mismo hablar y un mismo parecer. Porque entonces, ¿cómo lo vamos a entender aquí? Antillano con latino, venezolano, colombiano, chino. Esto es imposible. Tiene que haber uno solo, que es el jefe, al cual nos sometemos a través de la palabra de Dios. Eso se llama unidad. Lo demás no existe, aunque la gente grita ya cada vez que hay cierre de calle y unidad, solo en Cristo. Solo en Cristo es unidad. Solo Cristo puede producir eso maravillosamente. Entonces, ¿quién es el que produce la unidad? Jesús. Eso es lo que produce la unidad. Mente, hablar y parecer. Segundo, Cristo es el que produce la unidad en la iglesia, la comunión en la iglesia, porque Cristo es porque la luz de Cristo es la que nos hace andar en comunión y no en tinieblas. Cada uno trae su trasfondo de oscuridad, no de luz. Cuando viene Cristo es que comenzamos a andar en luz. Y veamos los versículos que siguen. El versículo, dice el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es un gozo que tengamos comunión. El versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él. Otra vez, Juan dice, yo no estoy hablando por mi propia cuenta, estoy hablando lo que él dijo antes. Y os anunciamos, Dios es, ¿qué? Luz. Y no hay tinieblas, ninguna tinieblas en él. Dios no peca porque Él es luz. Y como Él es luz, no hay tinieblas, ¿cierto o no? No hay tinieblas, no hay maldad en Dios. Y el verso que sigue dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con la luz,
y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Decir que somos de Cristo y andar en tinieblas, estamos mintiendo. ¿Por qué andamos en tinieblas? Porque no tenemos comunión con Dios, no tenemos una intimidad con el Señor, no tenemos amistad con Dios. Si tenemos problemas de depresión, problemas patrimoniales, problemas de pleito, problemas en la iglesia, problemas con los hermanos, problemas con la familia, hay una sola razón: no estamos andando en luz. Porque si estamos en luz, alumbramos, no andamos en tinieblas. Había una muchachita, una hermana joven, muy bonita en la iglesia, que yo la veía así como con problemas, y nada más le dije: ¿cómo está tu relación con Cristo? Y ella me contesta: más o menos, como diciendo, es como un mal matrimonio. Más o menos. Si está más o menos tu relación con Cristo, estás mal uno también. Porque Dios es luz. Si Dios es luz, andamos alumbrando. Porque irradia. Nosotros somos la luna. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Nosotros no tenemos luz por nosotros mismos. Nosotros tenemos luz cuando nos acercamos al sol, que es el Señor Jesús. Y solamente así podemos tener luz con la familia. Ponte a buscar un poco de luz todos los días en la casa, marca ahí 15 minutos con ese cronómetro de cocina y comienza a orar con tu esposa y vas a ver si no tienes luz. Claro que vamos a tener luz, porque Cristo es la luz. Él es la luz. Vean lo que dice el Señor de su propia boca en Juan 8:12. Juan 8:12 dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿A quién? Okay. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién? Yo soy la luz del mundo. El mundo sin Cristo no tiene luz. El que me sigue, ¿cuál va a ser la consecuencia? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Cristo es andar con un foco allí, alumbrado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo estoy alumbrado allí. Cuando estoy con Cristo estoy bajo un foco, un faro de luz que me guía al camino. Es una luz larga y una luz corta. Lumbrera, lámpara es a mis pies, luz corta. Tu palabra y lumbrera a mi camino, luz larga. Es decir, sé a dónde voy. Pero miren lo que dice también el versículo, ahora el capítulo 12, versículo 35, de la boca de nuestro Señor Jesús. 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Hablando de su tiempo terrenal. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. A ver, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ahora, yo pregunto, si no tienes a Cristo, que es la luz del mundo, ¿la gente sabe a dónde va? La gente no sabe a dónde va. La gente no sabe a dónde va porque anda en ¿qué? En tinieblas. Es un ciego guiando a ciegos. Ellos están siguiendo una corriente de maldad, donde estaba yo antes también. Estaba muerto en mis delitos y pecados, viviendo en una total oscuridad. Y les gusta la oscuridad. No quieren llegar a la luz. Ellos aborrecen a Cristo porque ellos no quieren llegar a la luz. Todas las discotecas están oscuras porque quieren estar en oscuridad, ¿cierto o no? Las boates, los cabarets, las cantinas, todo está en ¿qué? En oscuridad. Cuando estábamos en el colegio, yo en el colegio, en secundaria, estábamos todos al tanto que se fuera el director, ¿para qué? Para apagar la luz. Porque se quiere la oscuridad. ¿Cuándo el hombre busca a Dios? Cuando está arruinado, está quebrado. Entonces está buscando la luz. Está buscando. Porque está fracasado. Él no sabe. Un ciego guiando a ciego, los dos van a caer ¿dónde? En un pozo. Entonces, no hay forma. ¿Cómo podemos, en los tiempos míos, nadie se le ocurría, en ese tiempo, repartir preservativos a los muchachos
para que fueran a los carnavales. Eso era como algo que era como oculto. Y ahora no, yo quiero de este color. Yo estaba así al frente de la farmacia. No, ese no, este color, como si fueran confites. Digo, eso para mí todavía no, yo estoy sorprendido de eso, porque yo soy de otra generación. Y decía, no, este acá. Y la muchacha, eso para mí todavía es algo que no lo asimilo. Pero ¿qué se hace para evitar que la gente siga trayendo a niños no deseados? Repartir, ¿qué? Preservativos. Pero ¿qué pasa? Hay una crisis. Hoy por hoy en Panamá se está tratando de gestar una ley porque hay tal cantidad de niños no deseados, venidos de niñas infantiles de 13, 15 años, que no tienen ni guía, ni mamá, ni papá, y el abuelo está cansado para tener encima niños de varios hijos, criándolos a la vez. Es un desastre universal y ahora dice el Estado, yo les voy a enseñar cómo educarlos. ¿Qué va a educar el Estado? A orientarlos. No, posiblemente va a desorientarlos. Porque el mundo vive ciego, no sabe a dónde va. Ellos no saben a dónde van, simplemente no se sabe a dónde van. Viven por impulso, viven siguiendo a Justin Bieber, a las Kardashian, a los reality shows, viviendo idioteces, perdone la expresión, que no van a ningún lado. Leyendo revista Vanidades, buscando la revista Hola, tratando de vivir una vida sonsa, hueca, vacía, porque la vida sin Dios es vana, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. El que no anda conmigo anda en oscuridad, anda ciego. Ciego. Y el Señor nos dice, el apóstol San Pablo nos dice a nosotros, si tú tienes a Cristo, tú tienes luz. El problema va a ser, la pregunta que yo te hago es si estás en on o en off. Pero tienes luz. Una vez estaba visitando a una hermana en la iglesia y digo, pastor, ore por mí porque yo quiero ser luz. Digo, no, perdona hermano, ya tú eres luz, estás apagada, pero tú eres luz. Efesios 5:14. Efesios 5:14. ¿Qué dice Efesios 5:14? Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Estás en off. Y levántate de los muertos. ¿Quiénes son los que están alrededor de nosotros que no tienen a Cristo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muertos. Zombies. Muertos. Levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. ¿Cómo yo le voy a tener miedo a los muertos? Están muertos. Yo voy a discutir de religión con muertos. No puedo. Yo tengo que evitar eso. Discutir tonterías. Solamente tengo que predicar a Cristo y a este crucificado y resucitado. Si lo aceptó, gloria a Dios. El que acepta el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el que lo rechaza es locura porque no quieren llegar a la luz. Se acabó. Bien, pero a mí los muertos no me deben alterar porque están muertos. Porque así estaba yo también muerto en los delitos y pecados. No podemos decir, oye, ojalá que le caiga una bomba atómica allá en las tablas cuando están en los carnavales. Digo, no hermano, así estabas tú también saltando. Ahora estás de este lado. Tienes que pedir, Señor, alúmbralos, Padre mío, pobrecitos. Están perdidos, están ciegos, no van a ninguna parte. Están entenebrecidos, dice la Biblia, el apóstol San Pablo, que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento que entenebrecido. Entendimiento entenebrecido, ¿qué es? No piensan. No hay manera de poder tener, no entienden dónde van. No saben a dónde van. Pero nosotros aquí, teniendo la luz de Cristo, podemos andar perfectamente en comunión. Y leamos el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos ¿qué? Comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que produce Cristo
para que haya comunión. Como andamos en luz, tenemos comunión. Yo sé que habrá hermanos insoportables, posiblemente yo sea insoportable, pero los dos soportamos gracias a Cristo. Y sabemos bien que no todos los hermanos crecen espiritualmente a la vez. Hay unos que son un bonsái que nunca crecerán, posiblemente. Que quedarán ahí, échale agua y eche por gusto. Pero aún así es mi hermano en Cristo. Mi hermano en Cristo, lo soportamos, le pasamos por alto muchas cosas. Inclusive dice Pablo, dice soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Es decir, si ya no lo puedes soportar, perdónalo. Así dice Pablo. Pero son mis hermanos y tenemos comunión. Y gracias a eso, nosotros venimos a Cristo y somos nuevas criaturas. Las cosas viejas que pasaron, he aquí, todas esas son hechas nuevas. Mas ya no vivo yo, no vive Ricardo, sino que Cristo vive en mí. Y ese amargado que fui, ya no lo soy. O ese resentido que fui, porque hay algunos que mantienen su resentimiento, porque una tía abusiva que me pegaba y que me crió, y la madrastra, trayendo siempre ahí el luto dentro de uno por los resentimientos viejos. Porque todo el mundo se siente en estos tiempos, es casi aplauden y dicen, yo fui abusado de tal. El Carlos Santana, después de viejo, dice, un tío abusó de mí. Voy acá, pero ¿viste? Después de tantos años tú vas a sacar esa cuestión ahora. Pero un cristiano, todo lo que nos hayan hecho, fue sepultado, enterrado, fue tirado al fondo del mar y ahora somos nueva criatura. Ese viejo hombre fue crucificado en la cruz del Calvario. Ahora nació una nueva criatura y por tanto no podemos vivir y no vamos a vivir de los resentimientos. Pero hay algunos que vienen, no tienen resentimiento, tienen remordimiento. Es decir, están todavía con problemas de conciencia por la maldad que hicieron antes. Y eso los trae ahí el recuerdo y no se sienten perdonados. Cuando vienes a Cristo, todo remordimiento también es perdonado. El Señor no se acuerda. Dice, yo deshice como nube tus rebeliones, como niebla tus pecados, vuélvete a mí. Y si cuando Dios perdona, esos remordimientos también desaparecen. Y si tú le preguntas, Señor, tú me has aceptado por aquel pecado, tú me perdonaste. Y yo no dije, yo no sé qué tú me estás diciendo. Ni siquiera el Señor se acuerda de lo que le estás diciendo porque Él te perdonó por la sangre de Cristo. Así que no podemos vivir ni de remordimiento ni de resentimiento. Y podemos tener una comunión sin el arrastre de las cadenas que traemos de nuestro pasado, porque Cristo nos permite tener una comunión en la iglesia. Por la sangre de Cristo. Porque andamos en la luz del Señor. Y bien, en tercer y último lugar, en esta carta maravillosa del apóstol San Juan, nosotros tenemos comunión en la iglesia porque solo Jesús nos mantiene limpios. A ver, ¿cuántas veces uno debería limpiar la casa, digamos el baño, la cocina? ¿Usted considera que cuántas veces habría que hacerlo? Uno debería hacerlo todos los días, ¿verdad? Todos los días uno usa un utensilio. Es mejor limpiarlo limpio. Hay que limpiarlo limpio. Hay algunos cuartos de adolescentes que ellos copian todavía el modelo americano o gringo, con el perdón de Weldon y de Margaret, de que mi cuarto es un territorio aparte, es una embajada, nadie entra allí, nadie puede ver mi Facebook, nadie puede ver todo, yo estoy allá adentro, yo tengo mi propia personalidad. Digo, eso funciona allá, pero aquí, no solo porque es Latinoamérica, sino porque la palabra de Dios lo dice. Tú estás bajo mi techo y a mí qué me importa tu Facebook, yo voy a ver qué estás haciendo tú allá adentro. Que a mí no me vas a mí, tú estás bajo mi mando. Y la Biblia dice, hijos, obedeced a vuestro padre en todo. Y por tanto, la mamá entra y abre la cortina, rácate, y cuando entra el sol se ve
el pedazo de hamburguesa por allá, la soda allá, todo sucio, desordenado, y sácala así. Se entró la luz, hermano. Y la suciedad, la luz muestra ¿qué? La suciedad. Y gracias a Cristo, nosotros estamos limpiados siempre. Y aquí dice la palabra de Dios, y miren lo que dice, el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, algunos que se sean santos, fariseotes, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Quiere decir que todos los días nos ensuciamos. Con palabras, acciones o pensamientos. Todos los días pecamos. Y todos los días tenemos que pedir perdón. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tenemos que limpiarnos. Y el que dice que no ha pecado, dice el verso que sigue, ¿qué dice? Ah, bueno, viene la parte, antes de llegar allá. Hay que reconocer que nos ensuciamos y hay que limpiarse siempre. Si tú no pides perdón, no vas a tener comunión con los hermanos, porque el pecado rompe la comunión con Dios. Y tenemos que restaurar nuestra comunión con Dios primeramente, pidiéndole perdón para poder tener perdón con los hermanos y poder tener comunión con los hermanos. Y una iglesia conflictiva, una iglesia de peleas o de pleitos, es una iglesia que no tiene comunión con Dios, ni ha pedido perdón a Dios, cada uno individualmente. Entonces yo tengo que hacer inmediatamente, aplicar el versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a hacer el Señor? Cada vez que yo confieso el pecado a Él, ¿qué va a hacer Él? Él es fiel y justo inmediatamente, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. El Señor no va a decir, bueno, ya está bueno, ya Jerónimo, no puede ser, ya ahora de nuevo pecaste. No, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que el Señor nos pasa el brillo, nos tira el detergente y quedamos limpiecitos para ser usados de nuevo. ¿Cuántas veces pecamos? Todos los días. Y mejor mantenga limpia la loza, limpia los platos y usted friegue y no lo deje ahí, tirado. No, límpiese, pida al Señor perdón por los pecados, aún de los que me son ocultos. Porque dice la Escritura que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Es posible que uno se engañe a uno mismo? ¿Ah? Dígame si no. Yo conozco gente que se cree su propio cuento. Ellos se creen su propio cuento. Se alaban a sí mismos, se consideran que son lo máximo. ¿Qué hubiera sido el mundo si yo no hubiera nacido? Hay gente así. Entonces uno tiene que decir, primero, un buen creyente reconoce que es pecador. Yo conocí un misionero americano, lo más dulce del mundo, dulce, amoroso, gentil, un hombre sencillo, humilde. Y cada vez que teníamos reunión con él oraba así: Señor, impide que este viejo diga un disparate y ofenda a alguien. Señor, tú sabes que yo soy un cascarrabia, Señor. Y todo el mundo se quedaba mirando porque en la vida práctica nunca fue así. Pero ¿sabes por qué funcionaba esa oración? Porque uno debe hacer así exactamente. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, yo sé que en mí no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y yo sé que en mí hay una ley que me lleva cautivo, la ley del pecado y de la muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a ¿quién? A Jesucristo. Y el propio apóstol Pablo reconoce que él sin Cristo era malo. Porque bueno no hay ni uno solo. Así que el hermano bueno que está buscando que lo canonicen no existe. Somos buenos por Cristo. Y si Cristo, no tenemos una comunión con Cristo, somos tan malos como cualquiera.
porque nosotros somos la luna, reflejamos la comunión que tenemos con Dios. Y qué bueno, el verso 10 que dice, otro autoengañado, el verso 10, si decimos que no hemos pecado, yo no he pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuídate de ti mismo. Así le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, cuídate de ti mismo. Es decir, el primer engañado y mentiroso somos nosotros mismos de que no hemos pecado. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y desde el momento en que perdemos la comunión con el Señor, perdemos la comunión con los hermanos, perdemos la comunión con la familia, con la mujer. Y estamos ¿qué? En oscuridad. En total oscuridad. En total oscuridad. Qué bueno lo que dice Isaías 1:18, que es un texto maravilloso. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, vamos a revisar las cuentas. A ver, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Cuál es la promesa de Dios? Vamos a estar a cuenta. A ver, ¿qué pasó? Pero póngalo desde un punto de vista de papá y a hijo. Usted tiene un hijo que no te obedece, hace todo lo contrario que tú le dices, y después quiere que tú dices, papá, quiero ir con los jóvenes a la pizzería. Dame para la pizza. Digo, no. Vamos a revisar las cuentas. Tú te mereces eso, que yo te dé una recompensa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hijo primeramente? Pedir perdón. Pedir perdón para tener acceso a la gracia de Dios. Vamos a estar cuenta primero. Tú me ofendiste. Porque acuérdense algo, que el pecado ofende a Dios. El pecado no es algo moral, es algo que ofende a tu papá. Porque tú estás en contradicción a la voluntad del Señor. Y para poder reanudar esa relación, tengo que estar a cuenta con Él pidiéndole perdón. Y aquí me está diciendo que no importa el color del pecado, Él me va a emblanquecer. ¿Lo dice o no? Dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, cada vez que pido perdón al Señor, Él me perdona y me emblanquece. Y no tengo que tener el remordimiento, porque el Señor es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Tengo que hacerlo porque el Señor nos mantiene limpios. Y cuando estamos limpios por el perdón de pecado, tenemos comunión con la casa y tenemos comunión también en la iglesia. ¿Y cómo Dios limpia a su iglesia? Búsquense Efesios 5, 25, 26. Efesios 5, 25, 26. 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo tenemos que amar nosotros a nuestras mujeres? Como el amor de Cristo a su iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Dando su vida por ella. Verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo Dios santifica a su iglesia? ¿Y cómo nosotros santificamos a nuestras mujeres? Aquí está diciendo que la forma en que nosotros lavamos, se lava la iglesia, es por la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es una regadera. Como cuando estoy lavando el carro, el pick-up que viene y está el lodo así, y le echo el chorro de agua y se disipa todo ese lodo. Así hace el Señor con nosotros. Nos lava a través de la palabra de Dios. Nos lava a través del perdón por la sangre de Cristo.
Y nosotros tenemos que cada vez, escuchen bien lo que les voy a decir, les voy a decir algo. Somos latinos la gran mayoría de nosotros y somos muy sentimentales. El latino es muy sentimental, pone el corazón por delante de la razón. Y en la Biblia, yo soy perdonado no por lo que sienta mi corazón, sino por la autoridad de la palabra de Dios. Si confieso mi pecado y la palabra de Dios dice, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad, ¿a quién le creo? A la palabra, que dice que Dios te perdonó. Pero si el corazón dice, es que yo no me siento perdonado. Ya estoy basándome en ¿qué? En mi sentimiento. Y como una ilustración que usan los del movimiento Alfa y Omega, la locomotora es la palabra de Dios. Hay un vagón que está pegado a la locomotora que se llama la fe. Y hay otro vagón que se llama los sentimientos. Si la fe deposita su confianza en el sentimiento, ¿depositó la confianza en qué? En un vagón. La fe tiene que apoyarse ¿en qué? En la locomotora, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo tengo por fe aceptar que la palabra de Dios que me perdonó, porque si tú no aceptas el perdón de Dios, vas a vivir con remordimiento y no vas a poder estar en comunión con Dios porque llevas las cadenas arrastrando de tu pasado. Cristo perdonó todo pecado, perdonó al apóstol Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, perdonó al apóstol Pablo, que fue cómplice de la muerte, del apedreamiento de Esteban y del arresto de muchos hermanos. Perdonó a David después de haber embarazado a la mujer de otro. Dios perdona aún los peores pecados que se puedan ocurrir. Y eso es algo grandioso. Por eso que no podemos ser señaladores, ni juzgadores, ni acusadores, ni tirar piedra al hermano, porque Dios perdona. ¿Y quién soy yo para no perdonar? Y por eso en la iglesia existe a veces la mal interpretación de lo que llaman la disciplina en la iglesia. Que si hay un hermano que ha cometido pecado, digo, no, hermano, ¿usted se arrepiente? Sí, yo me arrepiento. ¿Usted le pidió perdón al Señor? Vamos a pedirle perdón. Sí, yo pido, Señor, perdón. Sí. Bueno, ahora siéntese allá atrás. Tiene 6 meses allá atrás. Usted no va a orar aquí públicamente, no va a participar en ningún servicio, va para allá atrás. Siga ofrendando, sí, eso sí, siga ofrendando. Entonces, ¿cuándo salgo de este purgatorio? No le aviso, porque es un purgatorio. Ahora yo pregunto si Cristo perdonó o no perdonó. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay algunos que deben tener una piedra guardadita ahí. Digo, ¿quién es? Vamos a darle a este. Dios te perdona, pero yo no. Tú no eres mi hermano, tú eres mi hermanastro. Y hay que tener cuidado con eso. Porque la disciplina en la iglesia tiene un solo propósito: lograr el arrepentimiento del pecado del hermano. Si el hermano no se arrepiente, entonces sí estamos hablando de que no es un hermano, porque el Espíritu Santo redarguye para que uno reconozca su pecado. Si el hermano no reconoce el pecado, entonces sí, tenlo por gentil y publicano. Es decir, que no ha nacido de nuevo. Pero ¿cuál es la idea? Ganar al hermano, no perderlo. Y si alguno es sorprendido, dice el apóstol San Pablo, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Apedrearlo públicamente en la iglesia. No. ¿Qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo limpia. El Señor limpia. Usted que el Señor, a pesar de que Pedro lo negó 3 veces, lo dice, le agarró a Pedro, no, ya tú estás descalificado. Le dio la oportunidad y le dijo, Pedro, tú me amas, dale, tú eres mi líder, apacienta a mis corderos. Entonces ya a manera de aplicación, ¿qué pasa cuando en una iglesia hay división y pleito?
¿Verdad, Jerónimo, que nosotros tuvimos un problema así? Cuando una iglesia dividida es un problema muy serio. Qué barbaridad, todo el mundo peleado por una mesa, por unas flores. Oye, qué cosa más horrible. Los hermanos parecieran, yo a veces me he encontrado con una experiencia así, me encontré que ni en la facultad de Derecho me encontré con una cosa así. Un ala que no se habla con la otra ala. ¿Qué clase? Eso no es la iglesia de Cristo. Ahí está el diablo mandando. Cuando hay pleito en una iglesia, hay una sola diagnóstico. El diagnóstico y el pronóstico. ¿Verdad, hermano Cedo? El diagnóstico es, no tienen comunión con Dios. Y el pronóstico que es, van a desaparecer. Así que, punto. Cuando no hay comunión entre nosotros es porque no hay comunión con Dios. Porque como dijo el apóstol San Juan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Así que si no hay comunión con Dios, no va a haber comunión con los hermanos. Todo el mundo está sucio, no tienen limpieza de pecado. Hay pecados ocultos. No hay espíritu perdonador. Hay pecado no confesado. Y por eso no hay comunión en la iglesia. Pero si estamos unidos a Cristo, ¿qué va a producirse inmediatamente? La comunión. ¿Y saben algo más grande que va a ocurrir? Que vamos a tener un equipo de trabajo maravilloso. Porque cada hermano en la comunión con Cristo, en la comunión donde hay amor, donde está Cristo vinculado con el Señor, sabemos trabajar en equipo. Trabajamos en equipo porque tenemos humildad. Porque el primer requisito para trabajar en equipo es humildad. Porque si no hay humildad, todo el mundo es cacique. Nadie quiere estar por debajo de otro. Pero cuando hay humildad, uno reconoce el valor del otro. Nos escuchamos. Fluye el equipo de trabajo en base a los dones del Espíritu Santo. Y hace que ocurra algo que llaman modernamente la sinergia. ¿La sinergia qué es? Es la potencialidad donde hay un equipo de trabajo bajo una misma mente, un mismo parecer y un mismo hacer. La sinergia es exponencial. Ya cuando el Señor está utilizando a todos los dones que hay en la iglesia, en una armonía maravillosa de comunión, esto es una dinámica de dinamita. Nadie puede parar la obra del Señor. Pero tiene que haber como requisito fundamental la comunión. Y ya cuando hay comunión, que venga lo que venga, hermano. Esta iglesia es una iglesia indestructible con el Señor. Y por eso, que ahora oremos en este momento. Para que la comunión entre nosotros, que es un hecho real, tangible, se dé sencillamente porque tenemos comunión con Cristo cada uno de nosotros. Y si algún hermano está desvinculado de Cristo y que va a ser un problema para el cuerpo, orar para que tenga cercanía con el Señor. Orar para que el Señor trate con él y se integre al cuerpo de Cristo.